Muy buenos días a todos, muchas gracias por vernos. Somos estudiantes de Pedagogía Diferencial de la Universidad Católica Silva Enríquez de segundo año y nuestros nombres son Valentina Patzke. Hola, soy Javiera Donoso. Valentina Labra. Y yo, Ishtar Calvo. Te queremos dejar invitado a que sigas viendo nuestro nuevo video. Bienvenidos al maravilloso mundo del área de Wernicke. Para comenzar, nos parece súper importante saber quién fue Karl Wernicke. Él fue un neurólogo y psiquiatra alemán conocido por sus estudios sobre la afasia, alteraciones de la expresión y la comprensión causadas por trastornos neuronales, además de tener múltiples aportes muy importantes a la ciencia, el cual uno de ellos vamos a conocer a continuación. ¿Cuáles fueron sus aportes? Uno de los grandes aportes fue el complejo sintomático de la afasia, en donde Wernicke describe una alteración de la percepción del lenguaje, siendo esta la conocida afasia sensorial, que se sitúa como una lesión en la parte posterior del lóbulo temporal del cerebro y que provoca la pérdida de la comprensión verbal auditiva. También formula una teoría general sobre la afasia que propone la relación entre cada uno de los componentes del lenguaje y un área cerebral determinada. Según este autor, la afasia solamente se presenta en el lenguaje, y tras sus investigaciones, él da con nuevas afasias como las centrales o las de conducción. Otro de sus grandes aportes que nos parece importante mencionar es el trastorno cerebral, que se origina por un déficit de vitamina B1, y entre sus síntomas se destacan las disfunciones oculares y visuales y las afectaciones mentales como la confusión y la amnesia. Bueno, y tres conceptos sumamente importantes para tener una mejor comprensión de esto que estamos hablando es el área de Wernicke, que va a ser esta región del cerebro que se sitúa en la parte posterior del giro temporal superior del hemisferio dominante, que generalmente es el izquierdo. Otro concepto es la afasia, que va a ser este trastorno del lenguaje que se produce como una consecuencia de las lesiones en el cerebro, y en función de las regiones y vías neuronales que se puedan ver afectadas van a aparecer signos muy diversos, lo cual da lugar a los distintos tipos de afasia que vamos a nombrar un poco más adelante. Y como tercer y último concepto está la afasia de Wernicke, que se caracteriza principalmente por la presencia de dificultades en la comprensión del lenguaje. Y bueno, como pudimos ver anteriormente, el área de Wernicke es una de las áreas principales de la corteza cerebral, que es el responsable de la comprensión del lenguaje. Es decir, básicamente nos va a permitir entender el lenguaje hablado y nos va a entregar las palabras correctas para poder expresar nuestros pensamientos. Sus funciones principales son la comprensión del lenguaje, la interpretación de este lenguaje, el procesamiento semántico y el reconocimiento del idioma. Esta área a su vez está conectada con otra región del cerebro que también está plenamente involucrada en el procesamiento del lenguaje, más conocida como el área de Broca. Estas áreas van a estar conectadas a través del fascículo arqueado, que son estas pequeñas fibras nerviosas, como podemos ver en la imagen superior de la derecha. Además, si bien el área de Wernicke nos ayuda a entender el lenguaje, el área de Broca nos ayuda a comunicar con precisión nuestras ideas al entorno a través del habla. Pero un problema muy importante es, ¿qué pasaría si se produce un daño en esta área? Un daño en esta zona produce lo que se conoce como afasia de Wernicke. ¿Pero qué es la afasia de Wernicke? Es un trastorno del lenguaje que afecta la comprensión y la producción de un lenguaje significativo. Las personas con esta afasia tienen dificultades para entender el lenguaje hablado, aunque pueden producir sonidos, frases y secuencias de palabras. Si bien estas emisiones tienen el mismo ritmo que el habla normal, no son un lenguaje porque no se transmite información, o sea, que su discurso no tiene sentido. Este tipo de afasia también se conoce como afasia receptiva, fluida o sensorial. También se caracteriza por circunloquios, con una alta incidencia de palabras vagas y en general una ensalada de palabras, o sea, sin sentido. La principal causa de esta afasia es el accidente cerebrovascular, en sus siglas ACV, es decir, un bloqueo o rotura de un vaso sanguíneo en el cerebro por múltiples causas. Un caso relacionado a la problemática. La persona sufre dificultades para comprender el lenguaje, tanto hablado como escrito. Aunque escucha la voz de su interlocutor o puede ver las palabras escritas en un papel, no logra entender lo que escucha o lee. Esto se conoce como alexia. Además, suele hablar con fluidez y con un ritmo natural, pero las frases resultan confusas, sin coherencia y a veces están compuestas por palabras que no están relacionadas entre sí. Todo ello ocurre sin que la persona sea consciente de que lo que dice no tiene sentido
y no se dan cuenta de que los demás no le entienden. Lo mismo sucede al escribir. Como propuesta para la mejora de esta problemática, podemos encontrar el tratamiento de la afasia de Wernicke. Con la ayuda de un neuropsicólogo o un logopeda haremos que la recuperación sea mucho más efectiva. En primer lugar, el neuropsicólogo debe evaluar los déficits que tiene la persona, cuánto daño existe en el área y valorar las capacidades de lenguajes que aún conserva. Con estas habilidades que mantiene, se apoyará para la rehabilitación. Le enseñará a recuperar su capacidad de hablar y comprender, también a expresarse de otras formas de comunicación como gestos, imágenes o dispositivos electrónicos. En resumen, con lo mencionado anteriormente, recalcamos que es destacable que Carl Wernicke haya influido en el incentivo de la realización de estudios lingüísticos en campos como la afasia, mejorando así nuestro modo de entender y estudiar los trastornos del lenguaje en general. Y con los hechos analizados previamente se podría afirmar que lo que hoy se conoce como una desventaja para quien lo padece ha permitido impulsar y mejorar diferentes áreas de conocimiento científico y lingüístico, aunque es verdad que todavía hay muchos pasos que dar antes de tener la respuesta del origen exacto del lenguaje o la solución definitiva para todas las patologías que se dan. Los progresos que se han llevado a cabo en los últimos años nos han permitido descubrir al menos la aproximación muy importante del área en el que se encuentra la capacidad de expresión y comprensión del lenguaje, así como las consecuencias que se producirían en el caso de sufrir una lesión en tal zona.